El amanecer y alento, sobre el valle de Cajabamba, tiñendo de naranja opaco las montañas secas que vigilaban los caseríos dispersos en los surcos de papa. La tierra, endurecida, guardaba huellas de generaciones que habían sembrado con más fe que herramientas. Desde la comunidad de Cachul se veía el humo de cocinas de barro elevándose tímido, como si también tuviera miedo de molestar a alguien. Los caminos de herradura se abrían paso entre quebradas profundas, conectando a duras penas las comunidades de Condebamba, Yuchubamba y los parajes más alejados. El viento helado de la madrugada se colaba por las rendijas de las chozas de adobe, recordando a todos que la pobreza no necesitaba anunciarse. Los abuelos repetían las mismas historias sobre juramentos antiguos, deudas de honor y castigos ejemplares para quien se atreviera a romper la palabra dada. En ese paisaje de silencio y obediencia, cada mirada tenía peso, cada murmullo podía convertirse en sentencia, y sobre todo aquello, invisible pero presente, flotaba el nombre de un hombre que nadie quería pronunciar demasiado alto, don Laureano Quispe. Rosa Huamán se levantaba antes que el sol, cuando el cielo aún era una franja azul oscura sobre las cumbres de Cusuro. Sus manos, acostumbradas desde niña a esquilar ovejas y lavar lana en riachuelos helados, ahora conocían el peso de las ollas de cocina de una casa ajena. Vivía en una habitación pequeña de adobe dentro de la hacienda de Laureano, con una ventana tan alta que apenas dejaba entrar la luz de la mañana. Dormía en un colchón delgado sobre el suelo, con un par de mantas viejas que aún olían a humo de la casa de sus padres en Cachul. Cada día comenzaba con el mismo ritual: encender el fogón, calentar agua, preparar café aguado y sopas para los peones que llegarían con las primeras órdenes del patrón. Mientras removía las ollas, la mente de Rosa volvía una y otra vez a un llanto lejano que solo ella parecía recordar. El recuerdo de aquella bebé arrancada de sus brazos en una choza cercana a la Paccha la visitaba como una punzada permanente en el pecho. Llevaba 3 años en esa casa, obedeciendo, callando, soportando miradas de juicio por no haber concebido. Pero la verdadera herida venía de mucho antes. La boda de Rosa con don Laureano no había tenido flores ni música alegre, solo un acuerdo silencioso entre hombres desesperados y un terrateniente acostumbrado a comprarlo todo. Su padre, con los ojos hundidos y las manos temblorosas por la deuda agrícola, aceptó el trato sin mirar demasiado a la hija que entregaba. En la pequeña capilla polvorienta, el cura habló de obediencia, de deber matrimonial y de la importancia de servir al esposo como a Dios mismo. Rosa sintió que sus pies no tocaban el suelo mientras repetía las palabras que le indicaban, como si otra persona hablara desde su garganta reseca. Cuando el sacerdote pronunció el hasta que la muerte los separe, ella solo pensó en la montaña, en las quebradas profundas, donde un grito podía perderse para siempre. Las mujeres de Cachul evitaron mirarla directamente, sabiendo que cualquier gesto de compasión podía interpretarse como rebeldía. La fiesta se limitó a un almuerzo frío y a un par de brindis obligados, mientras don Laureano calculaba mentalmente las hectáreas aseguradas y las deudas saldadas. Desde ese día, Rosa dejó de ser hija y pasó a ser propiedad, un cuerpo más dentro de la lista de bienes del patrón. En la hacienda, la rutina estaba marcada por el sonido de los pasos de Laureano sobre el corredor de madera. Ese crujir particular anunciaba órdenes, reproches o simples inspecciones silenciosas que dejaban a todos con el corazón acelerado. Rosa aprendió a reconocer la cadencia de esos pasos como quien distingue de un trueno lejano y uno que caerá sobre su propia casa. Cuando él entraba en la cocina, el aire se espesaba y los peones bajaban la cabeza, fingiendo no notar la forma en que sus ojos se posaban sobre la joven esposa. La mayoría de las veces, sus palabras hacia ella eran cortas y filosas, recordatorios de que aún no había cumplido su deber de mujer. Cada mes sin embarazo se sumaba a una lista invisible de fracasos que él no dejaba de mencionar frente a otros. Rosa se esforzaba por mantener el rostro neutro, pero por dentro sentía que cada comentario arrancaba un pedazo de su autoestima. Lo que nadie sabía era que el verdadero vacío que cargaba no estaba en su vientre, sino en sus brazos vacíos desde aquella noche en la Paccha. En las ferias de domingo de Huamachuco, el nombre de Rosa empezó a circular sin que ella pisara siquiera la plaza. Las chismosas hablaban de la mujer seca de Condebamba, una esposa que ni con tierras, ni con comida, ni con techo lograba darle un hijo al terrateniente. Las viejas supersticiosas aseguraban que debía tener algún castigo divino, quizá una maldición heredada o un pecado escondido que nadie conocía. Los hombres, entre vasos de caña,
Repetían frases crueles aprendidas de sus propios mayores sobre el valor de una mujer sin descendencia. Los rumores viajaban de puesto en puesto, mezclándose con el humo de los anticuchos y el aroma del maíz tostado. Lo que alguien decía al amanecer se repetía, como verdad absoluta, antes del mediodía, sin que nadie se preguntara de dónde había salido. Para cuando la tarde caía sobre la feria, Rosa ya era tema de conversación en comunidades que jamás la habían visto de cerca. El eco de esas palabras regresaba al valle, alcanzando la hacienda como un viento cargado de burla y condena. La iglesia de la ladera se convirtió, sin que Rosa lo supiera, en el escenario donde se discutía su destino. El cura, un hombre más acostumbrado a obedecer a don Laureano que al evangelio que predicaba, escuchaba atento las quejas disfrazadas de preocupación del terrateniente. La infertilidad de Rosa era presentada como un problema moral, casi un escándalo que ponía en riesgo el orden natural de la comunidad. Las viejas tradiciones, mezcladas con catecismos mal comprendidos, daban lugar a ideas torcidas sobre pureza, castigo y reparación espiritual. Se hablaba de rituales de purificación, de oraciones específicas, de velas que debían encenderse frente a santos usados como excusa para humillar. El cura asentía, recordando las donaciones en dinero y comida que la hacienda enviaba cada año a la parroquia. En su silencio complaciente, se estaba construyendo la justificación religiosa para cualquier atropello disfrazado de tradición. Y, aunque el nombre de Rosa no se pronunciara directamente en los sermones, todos sabían a quién se referían las alusiones veladas. Mientras tanto, en la intimidad de la noche, Rosa luchaba con recuerdos que no podía compartir con nadie. Se acostaba en su colchón delgado, mirando el techo ennegrecido por el humo, mientras los sonidos lejanos de los animales se mezclaban con ecos de un llanto de bebé. Recordaba el olor a tierra húmeda de la choza, en la paccha, la manta áspera que envolvía a la recién nacida, y el susurro apurado de la partera anciana. Recordaba también las botas pesadas de los hombres que entraron sin pedir permiso, las órdenes cortantes, el llanto creciente que luego fue apagado tras una puerta cerrada. La imagen de una pequeña manta, siendo arrancada de sus manos, era una herida que jamás había cicatrizado. Desde entonces, cualquier referencia a hijos, cuna o maternidad, le atravesaba el pecho como una espina. Pero en el valle nadie conocía esa historia, porque el miedo a don Laureano pesaba más que la necesidad de decir la verdad. Así, la acusación de mujer seca se alzaba sobre ella, como una ironía cruel que solo ella entendía por completo. En los caminos que descendían hacia Condebamba, los arrieros comentaban entre sí las últimas decisiones del terrateniente. Se decía que él estaba cansado de cargar con una esposa que no le daba herederos y que buscaba una forma de corregirla situación sin perder prestigio. Algunos recordaban historias de otros campesinos que habían desaparecido después de oponerse a sus órdenes, y preferían no opinar demasiado. En las cantinas, entre tragos rápidos, se murmuraba que Laureano no permitiría que su apellido se quedara sin descendencia, aunque para lograrlo tuviera que pisotear a cualquiera. Las noticias viajaban rápido por los parajes de la Paccha, el Tingo y Secaruapampa, como si el viento mismo se encargara de distribuir el miedo. Cada nuevo rumor sobre su ira reforzaba la idea de que nadie estaba, salvo si caía en su desagrado. En ese tejido de temor y silencio, la figura de Rosa aparecía siempre como el centro del problema, nunca como víctima. La comunidad se preparaba, sin saberlo, para presenciar una humillación que marcaría la memoria del valle durante muchos años. Rosa, en su soledad, empezó a notar pequeños detalles que otros pasaban por alto. Cuando los peones llegaban con noticias de Huamachuco, alcanzaba a oír fragmentos de conversaciones sobre ferias, rituales y decisiones del consejo comunal. En la cocina, fingiendo concentrarse en el fogón, juntaban nombres de lugares, rostros, fechas, como quien arma un tejido complejo sin que nadie lo note. Su memoria, entrenada desde niña para recordar rutas de pastoreo y cambios en el clima, ahora se afinaba para registrar cada palabra relacionada con su nombre. No podía defenderse de los rumores, pero sí podía guardar dentro de sí una verdad que algún día quizá tendría oportunidad de mostrar. Al recordar la noche en que perdió a su hija, cada detalle, y la voz de la partera, el acento de uno de los hombres, el color de la manta, se volvía más nítido. Esa capacidad de recordar con precisión era su única arma, silenciosa en un mundo donde las mujeres tenían prohibido alzar la voz, sin que nadie lo supiera. El supuesto defecto de Rosa escondía una fuerza que comenzaba a despertar, mientras en la hacienda la tensión crecía.
En las alturas de Marcabalito, un pastor trashumante escuchaba versiones distorsionadas de la historia. Miguel Arévalo, acostumbrado a dormir al raso, junto a sus llamas, oyó una tarde que en Condebamba se hablaba de una esposa infértil destinada a un castigo ejemplar. El nombre no fue mencionado al principio, pero bastó escuchar mujer de Laureano de Cachul para que el corazón le diera un vuelco. Recordó el rostro de Rosa, años atrás, cuando aún caminaban juntos por los cerros, llevando ovejas y compartiendo sueños que nunca llegaron a contarse del todo. Recordó también el silencio abrupto que ella guardó antes de desaparecer de su vida, llevándose con ella una tristeza que él no supo interpretar. Ahora, al saber que estaba en manos del terrateniente, sintió una mezcla de culpa y rabia que lo obligó a sentarse sobre una roca para recuperar el aliento. La tarde caía, y las sombras de las montañas se alargaban como advertencias. Pero Miguel supo que no podría seguir su ruta como si nada. Algo dentro de él, más fuerte que el miedo, comenzó a empujarlo hacia el valle donde el nombre de Rosa estaba siendo pisoteado. Miguel pasó la noche en vela junto a un pequeño fogón, mirando las chispas subir hacia un cielo helado que no ofrecía respuestas. Mientras sus llamas rumiaban tranquilas, él repasaba mentalmente los caminos que unían Marcabalito con Condebamba, midiendo distancias, quebradas y posibles peligros. Sabía que no bastaba con llegar y preguntar por ella. El nombre de Laureano era una muralla que nadie se atrevía a escalar. Sin embargo, los recuerdos de las risas de Rosa, de sus manos agrietadas, sosteniendo una flauta de caña, en los descansos del pastoreo, lo llenaban de una nostalgia dolorosa. Se preguntaba cuántas decisiones cobardes había tomado al no luchar por ella cuando la entregaron en matrimonio. La idea de que ahora pudiera ser humillada frente a todo el valle le revolvía el estómago. Con el primer rayo de sol, tomó la determinación de emprender el viaje, aunque eso significara dejar el rebaño a cuidado de un muchacho del pueblo y arriesgarse a la ira del patrón de esas tierras. El peso de la duda se transformó, poco a poco, en una voluntad obstinada que lo empujaba hacia adelante. En Condebamba, mientras tanto, el ambiente se cargaba de una expectativa extraña de cara a la Feria Andina de San Roque. Habitualmente, esa fecha significaba música, trueque de productos, visitas de familiares lejanos y promesas de santos para el año que venía. Pero ese año, los comentarios en las esquinas de las calles de tierra tenían un tono diferente, casi morboso. Se decía que habría una lección para todos, un ejemplo vivo de lo que le ocurría a quien rompía el orden de las cosas. Algunos mencionaban la palabra ritual con un susurro cas y emocionado, como si la desgracia ajena fuera la única distracción posible en una vida de carencias. Las mujeres, al llenar sus baldes en las acequias, evitaban pronunciar el nombre de Rosa, pero repetían la palabra infértil como si fuera un título oficial. Los hombres, en cambio, fingían indiferencia, aunque había en sus miradas una mezcla de curiosidad y miedo. La feria, antes espacio de encuentro, se preparaba para convertirse en escenario de humillación disfrazada de tradición. En la hacienda, don Laureano caminaba por el corredor de madera, con un ritmo más impaciente de lo habitual. Había pasado los últimos días conversando con el cura y con algunos líderes comunales, usando un lenguaje enredado, donde mezclaba religión, costumbre y autoridad. Su objetivo era simple: que el pueblo viera a Rosa no como víctima, sino como símbolo de desorden, como una mancha que debía limpiarse. Hablar de infertilidad le permitía ocultar la otra parte de la historia, aquella en la que él mismo había ordenado separar a una madre de su hija recién nacida. Cada vez que recordaba la operación silenciosa en la Paccha, se convencía de que había hecho lo correcto para proteger su apellido de murmuraciones sobre un amor prohibido. Ahora, con la feria acercándose, veía la oportunidad perfecta para reafirmar su poder sobre cuerpos y destinos. Si Rosa era exhibida como ejemplo, nadie se atrevería a cuestionar sus decisiones en el futuro. Y si alguien lo hacía, el miedo colectivo haría el resto del trabajo. Rosa comenzó a notar cambios en la rutina de la hacienda días antes de la feria. La cocina se llenó de encargos especiales, pains para invitados, ollas inmensas de caldo, cantidades inusuales de carne que nunca se consumían en días comunes. Los peones iban y venían con más prisa, llevando mesas, bancas y adornos hacia la plaza de Condebamba bajo instrucciones directas de Laureano. Cuando ella preguntaba para quién eran tantas preparaciones, recibía respuestas cortas, evasivas, o un simple gesto para que siguiera trabajando. Sin embargo, el silencio tenso de las mujeres, que la ayudaban a lavar los utensilios, le decía más que cualquier palabra. Una de ellas, con los ojos bajos,
Murmuró que ese año la feria no sería igual, y luego se calló como si hubiera dicho demasiado. Rosa sintió que algo frío le recorría la espalda. Una intuición oscura, que no lograba poner en palabras. Era como si la casa entera estuviera respirando al ritmo de un acontecimiento que la involucraba sin necesidad de mencionarla. Por las noches, cuando el resto dormía, Rosas se sentaba junto a la pequeña ventana alta de su cuarto, intentando ver aunque fuera un trozo de cielo. Desde allí, escuchaba a lo lejos los ensayos de una banda que afinaba trompetas y tambores para la feria, sus notas disonantes, perdiéndose entre los cerros. Cada golpe de tambor le recordaba los latidos acelerados de su propio corazón, que no encontraba descanso. En esos momentos, la imagen de su hija volvía con una fuerza casi insoportable. Una niña que, de estar viva, ya tendría 5 años. Quizá corriendo entre los surcos de papa o jugando con alguna manta colorida. Rosa imaginaba sus rasgos, sus manos pequeñas, la forma en que pronunciaría su nombre. A veces se preguntaba si la reconocería, si se cruzaran en la calle, o si el tiempo y la distancia habrían borrado cualquier rastro de parecido. Esa duda era un filo constante entre sus costillas, un recordatorio de que la vida que le habían robado no podía recuperarse con rezos ni disculpas. Sin embargo, esa misma incertidumbre alimentaba una llama de resistencias, silenciosa, que nadie sospechaba que llevaba dentro. El cura, por su parte, ensayaba un discurso que mezclaba versículos bíblicos con frases aprendidas de los hombres más influyentes del valle. Frente al altar, repasaba palabras como pureza, orden, obediencia y corrección, doblándolas hasta que se ajustaran al propósito de don Laureano. Sabía que muchos, en la comunidad, respetaban su sotana más que cualquier documento del juez de paz, y eso le pesaba en la conciencia. Había visto a Rosa de cerca en algunas misas, una mujer silenciosa, de mirada apagada, que se arrodillaba como quien se deja caer más que por devoción. En el fondo, una voz débil le preguntaba si realmente era justo usar la religión para marcarla como culpable. Pero cada vez que esa duda surgía, la ahogaba recordando las bolsas de maíz y las monedas que la hacienda donaba a la parroquia. Se convencía de que así habían sido siempre las cosas, y de que su papel era mantener la armonía, incluso si eso significaba aplastar a la más débil. La decisión estaba tomada. En la feria, su bendición no sería bálsamo, sino sello sobre una humillación anunciada. En los caseríos de la Paccha y el Tingo, la noticia del supuesto ritual comenzó a tomar forma de historia inevitable. Las comadres comentaban que se usaría soga, letrero y rezos, como se hacía antiguamente con quienes eran señalados de malos augurios. Algunos ancianos, con la memoria desgastada, pero aún orgullosos de las tradiciones, decían que ese tipo de castigos enderezaba caminos torcidos. Nadie mencionaba que esos caminos solían ser los de las mujeres pobres, nunca los de los hombres ricos, que decidían sus destinos. Entre los niños, el rumor se convertía en una mezcla de miedo y curiosidad, una especie de espectáculo del que hablaban en voz baja. Las madres les pedían no repetir esas cosas, pero en su propio rostro se notaba también un morbo reprimido, heredado de años de dolor normalizado. El nombre de Rosa seguía sin pronunciarse, sustituido por apelativos fríos, como la infértil, la marcada o la esposa del patrón. Así, la persona se borraba, y solo quedaba el símbolo, listo para ser exhibido en la plaza. Miguel avanzaba por los caminos de herradura, con los pies llenos de ampollas y la garganta reseca, pero con la determinación clavada en los huesos. Cruzó quebradas, donde el viento parecía querer de empujarlo hacia el vacío, recordándole que no era bienvenido en territorios controlados por otros. En cada caserío, donde pedía agua un trozo de pan, escuchaba versiones fragmentadas de la historia de la mujer que sería castigada en la feria. Al unir esas piezas, confirmaba lo que temía. Todo apuntaba a Rosa, aunque nadie se atreviera a decir su nombre frente a un extraño. Algunos le recomendaban no meterse, recordándole que don Laureano tenía ojos y oídos en todo el valle. Pero Miguel, que ya había sentido en carne propia el peso de la cobardía años atrás, decidió que esta vez no iría. Cada paso lo acercaba, no solo a Condebamba, sino también a la verdad sobre la desaparición de aquella bebé que había intuido, sin pruebas, pero con el corazón inquieto. El camino hacia la feria se convertía, para él, en un camino hacia su propia redención. En la hacienda, los días se comprimieron en una espera pesada, como si cada hora fuera una piedra más sobre el pecho de Rosa. La mañana anterior a la feria, Laureano entró en la cocina,
y la observó en silencio mientras ella lavaba una pila de platos ennegrecidos. No hizo falta que levantara la voz. Su sola presencia bastaba para congelar el aire. Con palabras medidas, le ordenó que al día siguiente se preparara desde temprano, que debía estar presentable para acompañarlo a Condebamba. No le dio detalles, pero la forma en que sus ojos se detuvieron en su vientre vacío fue más elocuente que cualquier explicación. Rosa sintió que las manos se le aflojaban y una olla y resbaló al suelo, pero logró sostenerla a tiempo. Asintió sin hablar, porque sabía que cualquier pregunta podía interpretarse como desafío. Esa noche, al recostarse, comprendió que algo en su vida estaba a punto de romperse de una manera que ya no podría ocultar. Los peones de la hacienda también percibieron que se avecinaba algo inusual. Algunos, más jóvenes, comentaban en voz baja que nunca habían visto al patrón dedicar tanta atención a la preparación de una feria. Los mayores, en cambio, guardaban silencio, recordando otros tiempos en que personas habían sido utilizadas como escarmiento público, bajo excusas distintas. Una mujer que ayudaba en los quehaceres intentó acercarse a Rosa para decirle que fingiera enfermedad, que buscara la forma de no ir, pero la joven sabía que en esa casa nada escapaba al control de Laureano, ni siquiera un simple malestar. El miedo a que alguien más sufriera represalias por su culpa la paralizó, y solo agradeció en silencio el gesto de preocupación. En ese ambiente cargado de tensión y resignación, la mañana de la feria de San Roque comenzó a asomar como una sombra alargada sobre todo el valle, y mientras el sol se preparaba para iluminar la plaza de Condebamba, la dignidad de una mujer estaba siendo conducida, sin testigos, hacia el borde del abismo. El día de la feria amaneció con un cielo límpido, tan azul que casi dolía mirarlo, pero ese contraste con la tensión que se respiraba en la hacienda hacía que la escena pareciera una burla del destino. Rosa se vistió con la ropa que le habían dejado sobre la cama, una falda oscura, una blusa sencilla y una manta que no le pertenecía. Mientras ajustaba las trenzas de su cabello, sintió un temblor involuntario recorrerle las manos, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún se negaba a aceptar. Afuera, los peones cargaban cajas y adornos en silencio, evitando cruzar miradas con ella, como si al hacerlo pudieran contagiarse de su desgracia. Don Laureano salió de su habitación con paso firme, sin dedicarle más que una mirada rápida que bastó para que Rosa supiera que no tenía escapatoria. La obligó a subir a la carreta que los llevaría a Condebamba, sin permitirle caminar por su propia cuenta. El trayecto se hizo eterno, con el sonido de las ruedas sobre la tierra seca, acompañando los latidos acelerados de su corazón. En cada curva del camino, Rosa deseaba que la montaña la tragara antes de llegar a la plaza. Cuando entraron a Condebamba, la feria ya estaba en pleno movimiento, puestos de comida, vendedores de artesanías, familias enteras vestidas para la ocasión. Pero al verla llegar, los murmullos comenzaron a propagarse como brasas encendidas en un campo seco. Ahí viene. Dicen que hoy la purifican. Pobre. O quizás lo merece. Rosa escuchaba, aunque fingió que trataba no hacerlo. Cada palabra era una piedra lanzada contra su pecho. La banda tocaba una melodía festiva que sonaba fuera de lugar, como si los músicos intentaran cubrir con trompetas el olor del miedo. En medio del bullicio, la mirada de ella buscó algún rostro familiar, alguien que pudiera decirle con los ojos que todo sería un malentendido. Pero lo único que encontró fue distancia, vergüenza ajena y curiosidad disfrazada de compasión. Con cada paso, sentía que la feria entera se transformaba en un teatro armado para su caída. En la plaza principal, donde normalmente se realizaban concursos de ganado y bailes comunales, se había improvisado un pequeño espacio con cuerdas y estacas. Un corredor de tierra, casi como un pasillo ceremonial, esperaba vacío, iluminado por el sol implacable. Rosa entendió en ese instante que ese lugar estaba destinado para ella. Don Laureano se acercó al cura y al consejo comunal, intercambiando palabras que ella no alcanzó a oír, pero sí a sentir en la piel como un veredicto. El cura la observó con una mezcla de incomodidad y autoridad aprendida, sosteniendo en la mano un cuenco con agua bendita. Los comuneros evitaban mirarla directamente, como si hacerlo los convirtiera en cómplices voluntarios. Una mujer del pueblo se acercó llevando una tabla de madera donde, con letras grandes y torpes, se leía: infértil. Rosa sintió que el mundo se detuvo, como si cada latido se convirtiera en un golpe que la dejaba sin aire. El ritual comenzó sin anuncio oficial, como si todos hubieran sabido de antemano cómo debía desarrollarse. La mujer que llevaba la tabla la colocó en su pecho,
amarrándola con una soga alrededor del cuello, mientras Rosa mantenía la mirada fija en el suelo. El nudo se apretó justo encima de su clavícula, obligándola a respirar con dificultad. La soga en su cintura fue ajustada por los peones de la hacienda, bajo la supervisión de Laureano, que no ocultaba su satisfacción fría. El cura murmuró una oración que hablaba de purificación del espíritu y restauración del orden moral, palabras que se esfumaban en el aire como humo tóxico. Los comuneros comenzaron a acercarse, formando un círculo amplio alrededor de ella. Aunque nadie se atrevía a estar en primera fila, la banda tocó una melodía lenta, casi y fúnebre, marcando el ritmo de lo que estaba por ocurrir. El sol, implacable, caía sobre su rostro, quemando sus mejillas, mientras la vergüenza subía como un incendio. Rosa dio el primer paso obligada por un tirón de la soga en su cintura. La tabla en su pecho se movía con cada movimiento, recordándole a todos y a ella misma la razón por la que había sido arrastrada allí. Los murmullos crecían a medida que avanzaba por la plaza, caminando alrededor del círculo que la comunidad había formado. Algunas mujeres bajaban la mirada, incapaces de enfrentar el acto que ellas mismas habían normalizado durante años. Otras observaban con atención, como si quisieran comprobar de primera mano que la humillación surtiera efecto. Los hombres fingían indiferencia, pero sus ojos seguían cada paso, midiendo la distancia de el poder del terrateniente y su propia sumisión. Cada vuelta alrededor de la plaza era una sentencia silenciosa, un recordatorio de que la tradición podía ser usada como arma contra la más vulnerable. Rosa intentó respirar profundamente, pero el nudo de la soga y el dolor en el pecho se lo impedían. En medio del recorrido, un grupo de niños comenzó a seguirla a distancia, copiando sus movimientos entre risas nerviosas. Sus madres los reprendieron en voz baja, pero ninguna se atrevió a alejarlos del espectáculo. Una anciana murmuró que ese tipo de castigos alejaban la mala suerte del pueblo, repitiendo frases heredadas, sin preguntarse nunca a quién beneficiaban realmente. Rosa sintió que su identidad se desvanecía, que la mujer que había sido antes la pastora, la joven enamorada, la madre secreta, quedaba enterrada bajo la palabra del cartel. A cada vuelta, el polvo levantado por sus pasos se adhería a su piel, formando una capa áspera sobre su vergüenza. El sol comenzaba a descender, proyectando sombras largas que alargaban su sufrimiento ante los ojos de todos. En un momento, sintió que sus piernas flaqueaban, pero una mano brusca en su espalda la obligó a continuar. La plaza entera parecía observarla desde un silencio que dolía más que cualquier grito. La banda tocó un último acorde, señal de que el recorrido había terminado, aunque la humillación apenas comenzaba a sentarse en la memoria del pueblo. Laureano tomó la palabra, con voz firme. Aprovechando la atención, había logrado congregar. Habló de tradición, de orden, de la importancia de mantener la pureza del hogar y la comunidad. Cada frase suya estaba diseñada para convertir a Rosa en chivo expiatorio, para desviar cualquier sospecha sobre sus propios abusos. El cura lo acompañó con una bendición breve, lanzando agua sobre la cabeza de ella, mientras repetía palabras sobre arrepentimiento y renovación. Rosa permanecía de pie, con la tabla aún colgada en el pecho, sintiendo el agua fría mezclarse con el sudor y el polvo. Nadie se acercó a ofrecerle un manto, un abrazo o siquiera un gesto de humanidad. La plaza entera la había condenado, sin que ella pronunciara una sola palabra. Cuando todo terminó, no la dejaron regresar a la hacienda como esperaba. Dos hombres enviados por Laureano la condujeron hacia un antiguo galpón de adobe en la zona de Yanacocha, utilizado antiguamente para almacenar herramientas. El lugar era oscuro, húmedo, con un olor penetrante a tierra vieja y madera podrida. La empujaron hacia el interior, sin decirle cuánto tiempo estaría allí, solo que debía reflexionar sobre su fracaso. Una olla de agua quedó a un costado, demasiado grande para que pudiera cargarla, y demasiado pesada para moverla a su gusto. La puerta se cerró con un sonido seco, que retumbó en su pecho como una sentencia final. A través de una rendija, entraba apenas un hilo de luz, que permitía distinguir el polvo suspendido en el aire. Rosa se dejó caer sobre el suelo de tierra, sintiendo que la humillación había traspasado su piel y se había alojado en lo más profundo de su alma. El silencio dentro del galpón era tan espeso que parecía tener forma, como si cada rincón contuviera ecos de antiguas tristezas acumuladas. Rosa intentó acomodarse contra la pared, pero el frío del adobe le atravesó la espalda como una puñalada lenta. El polvo se levantaba con cada respiración, haciendo que sus ojos ardieran mientras forzaba a su mente a no desmoronarse. Afuera,
El viento golpeaba la puerta de madera con un ritmo irregular, recordándole que el mundo seguía girando, aunque su vida estuviera detenida. La soga aún marcada en su cintura dejaba una sensación áspera en su piel, recordándole que la humillación no había sido un sueño, sino una herida viva. Pensó en sus padres en Cachul, imaginando qué dirían si la vieran reducida a un cuerpo sin voz, sin defensa, sin dignidad. Se preguntó si alguna vez habían sospechado la razón de su tristeza antes del matrimonio, si había notado el brillo extraño en sus ojos cuando habló de la Paccha. A pesar del dolor, una chispa silenciosa comenzó a formarse dentro de ella, como si el fondo mismo de la humillación abriera espacio para algo más que sufrimiento. En los caseríos cercanos, la noticia de su encierro en Yanacocha se esparció más rápido que el humo de las cocinas. Las mujeres comentaban que la purificación no había sido suficiente y que ahora debía aprender la lección. Los hombres, por su parte, hablaban del asunto como si se tratara de una simple medida disciplinaria, algo común y corriente en un valle gobernado por el miedo. El rumor llegó incluso a oídos de arrieros que pasaban camino a Huamachuco, quienes lo llevaron más lejos, hasta zonas donde nadie conocía a Rosa, pero igualmente opinaban. Cada repetición del relato perdía detalles esenciales y añadía otros nuevos, pintando a Rosa como una figura casi mítica. Algunos decían que había desafiado al terrateniente, otros que tenía una maldición desde niña. Todos esos rumores, sin embargo, coincidían en algo, que su vida estaba en manos de un hombre que no conocía límites, y aunque nadie lo mencionaba abiertamente, muchos comenzaban a preguntarse si aquel castigo no era una exageración, incluso para Laureano. Miguel, después de 2 días caminando sin descanso, llegó al filo de un cerro desde donde se veía la entrada a Condebamba. El cansancio le nublaba la vista, pero el impulso de seguir lo mantenía en pie. Al descender hacia el valle, notó cómo las personas lo miraban con recelo, como si fuera un presagio de problemas. Preguntó a un par de campesinos por la feria y por la mujer que había sido castigada, pero solo recibió gestos evasivos y advertencias para no involucrarse. Cada negativa reafirmaba que algo grave había ocurrido, algo que nadie quería repetir en voz alta. En una pequeña tienda, una anciana le susurró que la esposa de Laureano había sido llevada a Yanacocha para que recordara su lugar. Miguel sintió que un nudo se le clavaba en la garganta al escuchar el nombre del lugar donde estaba encerrada. Sin pensarlo 2 veces, dejó la tienda y comenzó a caminar hacia esa zona, siguiendo el camino polvoriento que serpenteaba entre campos abandonados. Mientras Rosa intentaba mantenerse despierta en el galpón, una punzada de memoria comenzó a agitarse en su interior. Recordó la voz de la partera de la Paccha, aquella anciana de manos temblorosas pero ojos firmes que le había dicho: nada queda oculto para siempre. Hija, las montañas escuchan. Recordó también el olor a hierbas secas que impregnaba la choza aquella noche, mezclado con el llanto desesperado de la recién nacida. Un detalle surgió de pronto, uno que había pasado desapercibido durante años: el pañuelo rojo con bordados azules que uno de los hombres llevaba en la muñeca cuando se llevaron a su bebé. Ese pañuelo no era común, pertenecía a un grupo de arrieros que solo trabajaban en zonas altas, lejos del alcance de la hacienda. Ese recuerdo la estremeció, como si acabara de abrir una puerta oculta en su memoria. Si podía reconstruir cada pieza, quizá podría encontrar un hilo que la guiara hacia su hija. Esa idea le dio un aliento nuevo, débil pero persistente. En medio de la oscuridad, el tiempo dentro del galpón se volvió una mezcla confusa de horas largas y silencios breves. La luz, que entraba por la rendija, cambiaba lentamente, marcando el paso del día como un reloj rudimentario. Rosa bebía solo un sorbo de agua cada tanto, consciente de que debía racionarla si quería mantener fuerzas. La memoria seguía trabajando dentro de su mente, hilando nombres, fechas, lugares y sensaciones como un tejido secreto que solo ella podía leer. Recordó otro detalle: la manta en la que había envuelto a la niña tenía un patrón de rombos que solo tejían en Yuchubamba. Esa manta había sido bordada por la partera misma, quien usaba colores específicos para cada nacimiento. Si esa manta aún existía en algún lugar, sería prueba irrefutable de que la niña había sido arrebatada y no había muerto, como Laureano había insinuado. Ese pensamiento, pequeño pero poderoso, comenzó a convertirse en una fuerza que empujaba a Rosa a no rendirse. En el exterior, el viento de la tarde soplaba con mayor intensidad, levantando remolinos de polvo alrededor del galpón. El sonido de pasos se mezcló con el crujido de la madera, haciendo que Rosa levantara la cabeza
con el corazón acelerado. Por un instante, temió que fueran hombres de Laureano enviados para trasladarla a un lugar aún peor. Pero los pasos se detuvieron frente a la puerta, y durante unos segundos solo se escuchó la respiración agitada de quien estaba afuera. El silencio se alargó, creando una tensión casi insoportable. Rosa contuvo el aliento, sin saber si debía acercarse o mantenerse quieta. Finalmente, una voz conocida, ronca por el esfuerzo del camino, pronunció su nombre con un susurro incrédulo. Rosa, ¿estás ahí? El corazón de ella dio un vuelco, como si hubiera despertado de un letargo profundo. Reconoció la voz de inmediato. Aunque los años y la distancia le habían borrado sus contornos más suaves, Miguel estaba afuera. El simple hecho de escuchar su nombre en aquella voz abrió una grieta en la oscuridad del galpón, permitiendo que por primera vez en mucho tiempo entrara algo parecido a esperanza. Rosa se levantó con esfuerzo, acercándose a la puerta hasta apoyar la frente sobre la madera fría. No sabía si debía hablar, si era seguro, si él estaba solo o si alguien lo había seguido, pero el impulso de responder, de aferrarse a esa chispa de humanidad, fue más fuerte que el miedo. Miguel, sí, estoy aquí. Miguel apoyó las manos en la puerta, como si con eso pudiera atravesarla y alcanzarla de inmediato. Su respiración seguía agitada por la caminata, pero al oír la voz de Rosa, sintió que la desesperación comenzaba a transformarse en determinación. Le preguntó en voz baja si estaba herida, si la habían golpeado, si podía moverse, pero ella solo logró responder que estaba cansada y con frío. El galpón parecía absorber cada palabra, convirtiendo el intercambio en un acto clandestino, donde cualquier sonido podía delatarlos. Miguel miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca, aunque el viento que arrastraba polvo no le permitía ver demasiado lejos. Sabía que forzar la puerta sería inútil. La madera estaba reforzada con una barra gruesa desde afuera. Aún así, comenzó a buscar huecos, grietas, cualquier punto débil que pudiera aprovechar. Rosa, desde adentro, escuchaba el movimiento de sus manos contra la estructura, como quien escucha la promesa de un futuro posible. Miguel encontró finalmente un espacio estrecho entre dos tablas, lo suficiente como para extender la mano y tocarla de ella. Cuando sus dedos se rozaron, Rosa sintió que un mundo reprimido durante años se abría como un torrente imparable. Sus lágrimas comenzaron a caer sin sonido, como si el cuerpo estuviera liberando todo aquello que había guardado para no quebrarse. Miguel también se emocionó al sentir la piel áspera de Rosa, marcada por trabajo duro y humillaciones, pero cálida de vida todavía. Le dijo que había caminado durante días para encontrarla, que los rumores lo habían guiado hasta allí, y que no pensaba dejarla sola de nuevo. Ella escuchaba sus palabras con un temblor en el cuerpo, dividido entre el alivio y el miedo a que alguien descubriera aquel encuentro prohibido. El simple contacto, a través de la madera, era un acto de desafío contra todo el poder del valle. Y aunque durara solo unos segundos, era suficiente para que Rosa recordara quién era antes de ser silenciada. Rosa le contó, entre susurros entrecortados, lo que había ocurrido en la feria: las sogas, la tabla colgada en su pecho, los rezos humillantes, las vueltas obligadas alrededor de la plaza. Miguel apretó la mandíbula hasta sentir dolor, imaginando cada escena como una puñalada directa a sus entrañas. No podía creer que la comunidad hubiera permitido semejante vejación, pero al mismo tiempo sabía que el miedo podía convertir a cualquier pueblo en cómplice. Escuchar la voz de Rosa quebrada por la vergüenza y el cansancio despertó algo feroz dentro de él, una necesidad urgente de hacer justicia. Sin embargo, sabía que enfrentarse frontalmente a Laureano significaría muerte segura, pues los peones del terrateniente no dudaban en ejecutar sus órdenes. Miguel le aseguró que no se marcharía, que buscaría la forma de sacarla de allí, aunque tuviera que incendiar el valle entero. Rosa, con la frente aún apoyada contra la madera, sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente sola. La cercanía del atardecer comenzó a teñir de rojo el polvo del camino, creando sombras alargadas que anunciaban el peligro. Miguel sabía que debía alejarse por unas horas para no levantar sospechas, pero prometió regresar cuando la oscuridad cayera por completo. Le pidió a Rosa que resistiera, que no dejara que la humillación apagara la luz que aún quedaba dentro de ella. Antes de irse, le dejó un pequeño trozo de manta que había llevado consigo, una reliquia de sus días de pastoreo juntos. A través de la grieta, Rosa tomó la tela entre sus dedos, reconociendo al instante el patrón de colores que habían compartido en tardes solitarias de montaña. Ese gesto, aparentemente insignificante,
se convirtió en un ancla emocional capaz de sostenerla, en medio del abismo. Miguel se marchó con pasos silenciosos, ocultándose entre los arbustos y rocas que rodeaban Yanacocha. Ella lo siguió con la mirada, hasta que la luz desapareció por completo detrás de los cerros. Con la noche completamente instalada, el galpón se convirtió en una caja de oscuridad casi y absoluta. El frío aumentó, filtrándose entre las paredes como un presagio de sufrimiento prolongado. Rosa se aferró a la manta que Miguel le había dejado, acercándola a su rostro como si pudiera recuperar el aroma de las montañas, mientras intentaba mantener la cordura. Sus pensamientos regresaron nuevamente a la noche del parto en la Paccha. Recordó cómo la partera había bordado el nombre de la niña, un nombre que ella misma había elegido en secreto, en una esquina de la manta. Ese recuerdo despertó una certeza profunda. Si podía encontrar esa manta, podría encontrar a su hija. La idea se convirtió en un faro en medio de la oscuridad, fortaleciendo su determinación de sobrevivir. El galpón, antes símbolo de encierro, comenzaba a convertirse en el lugar donde su resistencia tomaba forma. En el pueblo de Condebamba, mientras tanto, los rumores tomaban un giro inesperado. Algunos comuneros, al recordar la mirada devastada de Rosa durante el ritual, comenzaron a cuestionar si realmente habían actuado bien. Las mujeres especialmente sentían un cosquilleo de duda, como si por primera vez comprendieran que ellas también podían ser víctimas de ese mismo sistema. Las frases del cura, repetidas en la feria como justificación, ahora sonaban forzadas en la memoria de muchos. Las viejas costumbres comenzaban a mostrar sus grietas, revelando la crueldad disfrazada de tradición. Incluso algunos peones de la hacienda comentaban en secreto que Laureano se había excedido esta vez, que la humillación había sido innecesaria. Ese cambio silencioso en el ambiente sería crucial más adelante. Aunque nadie lo supiera aún, la semilla de la duda había sido sembrada y empezaba a germinar. Miguel, escondido detrás de unos matorrales, observaba la hacienda a la distancia. Sabía que si pretendía rescatar a Rosa por la fuerza, necesitaría más que valor, necesitaba una prueba que hiciera temblar la autoridad de Laureano. Recordó entonces las palabras sueltas que había oído en su viaje, sobre una partera en la Paccha, y sobre una manta bordada. Si podía encontrar esos elementos, tendría en sus manos el arma más poderosa del valle. La verdad, esperó a que la noche fuera más profunda, mientras las fogatas de la hacienda se apagaban una por una. Cuando la oportunidad fue segura, comenzó a caminar hacia el caserío, donde vivía la anciana partera. El camino era largo y traicionero, pero la determinación que llevaba en el pecho lo hacía avanzar como si la montaña misma lo guiara. No sabía si la partera aún vivía, pero esa búsqueda era ahora su única esperanza. Miguel llegó a la Paccha cuando la luna estaba casi en lo más alto, iluminando tenuemente los tejados de paja y las paredes de adobe del caserío. El silencio del lugar era profundo, interrumpido solo por el aullido ocasional de algún perro lejano. Buscó la choza de la partera guiado por sus recuerdos y por relatos antiguos de los arrieros, hasta encontrar una vivienda pequeña, con una puerta doblada por el tiempo. Antes de tocar, dudó. ¿Y si la anciana había muerto? ¿Y si se negaba a hablar por miedo a Laureano? ¿Y si la manta ya no existía? Pero recordó la voz quebrada de Rosa, y el temblor en sus manos se transformó en coraje. Golpeó con suavidad, temiendo despertar a algún vecino. Después de unos segundos, escuchó pasos arrastrados y el sonido de un pestillo viejo. La puerta se abrió apenas, revelando el rostro arrugado de una mujer que parecía llevar siglos cargando secretos. La anciana partera lo observó con desconfianza, sosteniendo una vela pequeña que proyectaba sombras temblorosas sobre sus facciones. Miguel mencionó el nombre de Rosa, y la expresión de la mujer cambió de inmediato, como si un recuerdo enterrado se levantara desde el fondo de su memoria. Ella le pidió que entrara, y cerró la puerta con rapidez, temiendo que alguien pudiera verlos. El interior de la choza estaba lleno de hierbas secas colgadas del techo, frascos de vidrio con raíces, y un par de mantas dobladas cuidadosamente. Miguel explicó lo que había sucedido en Condebamba, describiendo la humillación pública y el encierro de Rosa en Yanacocha. La partera escuchó todo en silencio, apretando los labios, como si cada palabra confirmara un temor viejo. Finalmente, caminó hacia un baúl escondido bajo una mesa baja, y lo abrió con movimientos lentos. Dentro, envuelta en un paño blanco, estaba la manta con rombos característicos de Yuchubamba, la manta de la niña. Al ver el tejido, Miguel sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Era pequeña, hecha con lana fina y teñida con colores que solo se encontraban en ciertas flores de altura. En una de las esquinas,
casi oculto por el desgaste del tiempo, estaba bordado el nombre que Rosa había elegido para su hija. La partera confirmó que la niña no había muerto, que había sido entregada a una mujer del Tingo, por órdenes directas de Laureano. Su voz temblaba al recordar aquella noche, los hombres armados, las órdenes bruscas, el llanto de la bebé que ella no pudo proteger. Se lamentó por no haber tenido la fuerza de enfrentarlos entonces, pero Miguel le aseguró que su testimonio ahora podía cambiar el destino de Rosa. La anciana asintió con un suspiro pesado, como quien entrega un pedazo de su propia historia. Miguel guardó la manta con cuidado, consciente de que llevaba en las manos la llave a derribar una injusticia. Mientras tanto, en el galpón de Yanacocha, Rosa se mantenía despierta, sintiendo como el frío de la madrugada le calaba los huesos. Había pasado horas abrazando la pequeña manta que Miguel le había dejado, como si ese pedazo de tela pudiera protegerla del vacío que la rodeaba. Cada tanto escuchaba algún ruido del exterior, un animal, una ráfaga de viento, el crujido de la madera, pero ninguno de esos sonidos contenía la voz que esperaba con creciente ansiedad. El cansancio comenzaba a hacer efecto, y sus ojos se cerraban por momentos, aunque temía quedarse dormida y perder cualquier oportunidad de salvarse. En la oscuridad, repetía mentalmente el nombre de su hija, como si eso pudiera mantenerla viva en algún lugar remoto. Se prometió a sí misma que si lograba salir de allí, encontraría a la niña, aunque tuviera que caminar todo el valle. Esa promesa se convirtió en su única fuente de calor. Miguel, después de despedirse de la partera, emprendió el regreso con la manta bien guardada dentro de su poncho. La noche era más fría que antes, y cada paso parecía más pesado, pero su espíritu estaba encendido por la urgencia. Sabía que la feria continuaría al día siguiente, y que Laureano podría tomar nuevas decisiones. Contra Rosa, tenía que actuar antes de que el terrateniente descubriera su presencia o la de la anciana partera. El camino de regreso hacia Condebamba se volvió una carrera silenciosa, con el corazón de Miguel latiendo al ritmo frenético del miedo y la esperanza. A medida que la claridad del amanecer comenzaba a asomarse detrás de las montañas, entendió que el tiempo era un enemigo más en esa lucha. Si no llegaba antes de que el pueblo despertara, todo podría perderse, y Rosa quedaría atrapada en la oscuridad para siempre. Cuando Miguel llegó a las afueras de Condebamba, el sol apenas comenzaba a teñir de dorado los campos de papa. Se ocultó detrás de un matorral mientras observaba a los comuneros prepararse para un nuevo día de feria. Vio a algunos peones de Laureano moverse con inusual prisa, como si estuvieran ejecutando órdenes urgentes. Escuchó fragmentos de conversación que hablaban de traslado, castigo final, y evitar murmullos en la comunidad. El corazón se le encogió al comprender que podrían estar planeando algo irreparable con Rosa. Necesitaba intervenir antes de que esos planes se concretaran. Con la manta en mano y la determinación clavada en las entrañas, comenzó a avanzar hacia la plaza. Ese día, por primera vez en años, Miguel avanzó sin miedo. En el galpón, Rosa escuchó pasos apresurados acercándose por el exterior. El sonido no era el de Miguel, era más firme, más autoritario, y venía acompañado de voces que discutían entre sí. Su pecho se apretó de inmediato, temiendo lo peor. La puerta se sacudió cuando alguien golpeó con fuerza, exigiendo que se preparara para ser trasladada a otro lugar. Rosa sintió que el aire se le escapaba. No sabía si la llevarían a la hacienda, a otra comunidad, o a un castigo aún más cruel que el de la feria. Aún así, por dentro algo se mantenía firme, la certeza de que Miguel estaba vivo, buscándola, luchando por ella. Esa certeza, aunque pequeña, era suficiente para sostenerla de pie. Y cuando la puerta comenzó a abrirse lentamente, Rosa respiró hondo, dispuesta a enfrentar el destino que venía hacia ella. Los hombres que entraron al galpón tenían los rostros tensos, como si no quisieran estar allí pero temieran más desobedecer a quien los había enviado. Uno de ellos le ordenó a Rosa que saliera, sin mirarla directamente, como si verla pudiera contagiarle algún tipo de desgracia. Ella dio un paso al frente, temblorosa, sosteniéndose en la pared para no caer, pues la noche de frío y hambre había debilitado su cuerpo. Mientras caminaba hacia la salida, sintió la luz del amanecer golpearle el rostro, cegándola por un instante. Los hombres hablaban en voz baja sobre llevarla a un lugar más apartado, donde nadie pudiera interferir ni cuestionar la decisión del patrón. Cada palabra se clavaba en la mente de Rosa como un golpe seco, pero aún así se mantuvo erguida, recordando la promesa que se había hecho a sí misma. Sabía que aquella mañana sería crucial para su destino, aunque todavía no
Imaginaba el alcance de lo que estaba a punto de ocurrir, cuando la empujaron hacia el camino. El viento helado de Yanacocha le dio la bienvenida como si también quisiera ponerla a prueba. En la plaza de Condebamba, el bullicio habitual de la feria comenzaba a resurgir. Aunque una tensión latente recorría el ambiente, los comuneros hablaban entre sí y con un rumor nervioso, preguntándose si habría un segundo castigo, o si la humillación del día anterior sería suficiente. Algunos ancianos comenzaban a cuestionar en voz baja la postura del cura, recordando que no era la primera vez que bendecía actos dudosos a cambio de favores. Las mujeres, especialmente, mostraban inquietud, sus miradas se encontraban entre sí, compartiendo silencios que antes nunca se permitían. En medio de ese ambiente cargado, don Laureano subió a una tarima improvisada. Con el rostro endurecido por la arrogancia, iba a anunciar algo importante. Su postura lo dejaba claro, pero antes de que pudiera hablar, un murmullo creciente recorrió la plaza, desde el extremo opuesto, obligando a todos a voltear la mirada. Era Miguel, avanzando decidido, sosteniendo una manta en alto. Miguel caminó entre la multitud con un paso firme que contrastaba con los murmullos que lo rodeaban. Su rostro estaba iluminado por la determinación y el cansancio, pero sus ojos ardían con una verdad que ya no podía ocultarse. Se dirigió directamente hacia la tarima, donde estaba Laureano, ignorando los gritos de advertencia de algunos peones. Cuando finalmente llegó al centro de la plaza, levantó la manta para que todos pudieran verla. La misma manta de rombos coloreados que la partera había guardado durante años. Los comuneros reconocieron el estilo de tejido propio de los nacimientos en Yuchubamba y comenzaron a murmurar con creciente inquietud. Miguel habló con una voz que resonó por encima del murmullo colectivo, acusando abiertamente a don Laureano de haber arrebatado a la hija de Rosa y encubierto su existencia. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso la banda dejó de tocar. Por primera vez, el poder de Laureano tembló ante los ojos de todos. La partera de la Paccha y la mujer del Tingo, quien había criado a la niña durante 5 años, avanzaron entre la multitud con pasos inseguros, pero decididos. Traían consigo a la pequeña, cuyo rostro tímido se escondía entre las faldas de la mujer que la había protegido todo ese tiempo. La manta coincidía perfectamente con los bordados y el nombre, marcado en la esquina, prueba irrefutable de su origen. La partera levantó la voz con valentía inesperada, narrando lo ocurrido la noche en que los hombres de Laureano llegaron a la choza. Los comuneros, antes temerosos, comenzaron a murmurar indignados, recordando cada injusticia que el terrateniente había cometido en nombre de la tradición. La mujer del Tingo confirmó que había cuidado a la niña porque sabía que algo oscuro se escondía detrás de su nacimiento. Cada testimonio sumaba como una piedra más sobre la reputación de Laureano, y la pequeña, con sus ojos grandes y confundidos, era la prueba viva que nadie podía negar. En medio de la conmoción, Rosa pareció escoltada por los hombres que la habían sacado del galpón, pero al ver la manta en alto, los testimonios y a la niña en la plaza, se detuvo como si el tiempo se rompiera en pedazos frente a ella. Sus rodillas flaquearon, y un sollozo ahogado escapó de su garganta, llenando la plaza de una emoción que nadie pudo ignorar. La niña la observó con una mezcla de curiosidad y timidez, aferrándose a la mano de quien la había criado. Rosa avanzó lentamente, como si temiera que al acercarse la visión se desvaneciera en humo. Cuando estuvo cerca, la pequeña dio un paso vacilante hacia ella, como atraída por un instinto inexplicable. El encuentro entre ambas fue silencioso pero devastador. Madre e hija se abrazaron bajo la mirada atónita del pueblo. Ese gesto derrumbó cualquier duda que pudiera quedar en los corazones de los presentes. Laureano, viendo que su autoridad se resquebrajaba, intentó justificar sus actos, alegando que había actuado por el bien del valle, pero sus palabras cayeron al vacío, ahogadas por la indignación creciente de los comuneros. El juez de paz, presionado por la multitud, y al ver expuestas las pruebas, ordenó la detención inmediata del terrateniente. Los peones, que siempre habían obedecido sin cuestionar, dudaron por primera vez, y no se movieron para defenderlo. Laureano fue esposado en plena plaza, bajo el mismo sol que el día anterior había presenciado la humillación de Rosa. El pueblo entero observó cómo el hombre más poderoso del valle era reducido a un prisionero. Ese día, la tradición dejó de ser excusa para la crueldad, y las montañas, por fin, devolvieron la verdad que habían guardado en silencio durante años. Párrafo final. Rosa, con su hija en brazos, y Miguel a su lado, regresó a Yuchubamba para comenzar una vida nueva, lejos del yugo del
Miedo. La comunidad, avergonzada por haber sido cómplice de injusticias, se comprometió a reparar lo que pudiera. Aunque sabían que algunas heridas nunca desaparecerían del todo. La manta que había sido prueba de su sufrimiento, se convirtió ahora en símbolo de esperanza, recordándoles que ningún poder es eterno cuando la verdad encuentra su camino. En las tierras, donde la obediencia ciega había reinado durante generaciones, la memoria de una madre demostró que incluso la autoridad más arrogante podía caer, y aunque el valle tardaría años en sanar del todo, ese día quedó grabado como el comienzo de una nueva historia, escrita no con miedo, sino con dignidad.